Reyes, capítulo 18. Aprovechamos este tiempo que los niños van a su clase para localizar esta cita bíblica, ponernos de pie y leer la palabra. Bueno, yo estoy ya de pie, estoy ahí en su lugar, yo la leeré en voz alta y luego daremos entrada al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 41 al 46. Voy a leer en voz alta esta porción bíblica. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 18, y voy a leer versículos del 41 al 46. La palabra del Señor dice así: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, y miró y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta es una historia, queridos hermanos, que haciendo un poquito de historia y viendo el contexto, es una historia, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel estaba padeciendo una terrible sequía, 3 años sin llover. Y el mensaje de esta tarde lo he titulado: ¿Qué hacer cuando no aparece la bendición? Es una pregunta: ¿qué hacer cuando no aparece la bendición? Les decía a mis hermanos que hacía 3 años que no llovía en Israel. La nación, hermanos, estaba viviendo un momento crítico porque la nación era un país agrícola y ganadero que dependía de las lluvias para su subsistencia. Pero esta sequía, hermanos, quiero decirles que no era obra de la naturaleza en sí misma, sino que era más bien un castigo de Dios por el constante pecado y por la constante rebeldía del pueblo de Israel, porque eran muy idólatras. Y Dios, hermanos, en su palabra, en los 10 mandamientos, claramente dice que solamente a Él serviremos, que solamente a Él adoraremos, que solamente a Él obedeceremos, a ningún otro Dios. Y déjeme decirle que entonces el pueblo de Israel había sido muy rebelde, no querían obedecer, y el castigo de Dios era una sequía que estaba acabando con la raza humana y también con los cultivos y también con los animales. Déjeme decirle que entre los israelitas, hermanos, estaban ellos, ¿verdad?, confiando en el rey de los filisteos, en el Dios de los filisteos, en Baal, que ellos pensaban que Baal era el Dios que hacía llover sobre la tierra. De manera que estaban clamando a Baal y estaban pidiéndole a él siempre, y Dios trajo este castigo, y fue Dios, hermanos, el que únicamente, ¿verdad?, pudo traer la lluvia después de que pasó esta sequía. Y amados hermanos, estos israelitas, ¿verdad?, se inclinaban y adoraban a ese Dios pagano, y por eso había Dios, ¿verdad?, se había enojado, se había molestado con su pueblo, de tal manera que mandó este castigo. Y hermanos, en este periodo en particular, ¿verdad?, dice la Biblia que Dios levantó a uno de los más grandes profetas que el pueblo de Israel haya tenido. Y este profeta sin duda fue Elías. Y fue puesto por Dios precisamente para combatir a uno de los peores reyes que esta nación tuvo, y es precisamente el rey Acab, de quien se habla en esta historia. Acab, juntamente con su esposa, hermanos, Jezabel, habían promovido la idolatría de una manera desvergonzada.
se habían entregado al pecado, se habían entregado a la maldad. Acab, hermanos, cometió el terrible pecado de casarse con esta mujer extranjera que le llevó tras otros dioses, de tal manera que Acab también promulgó leyes para que su pueblo adorara a los dioses de Jezabel. Mis amados hermanos, vino entonces el castigo de Dios, vino una sequía. Pero mis amados hermanos, el Señor se cansó de esa rebeldía y por eso les envió esta sequía. Y hermanos, en otras palabras, podemos decir que Dios entonces atacó el problema de raíz. Es como si Dios hubiera pensado, ya que estos adoran al Dios de la lluvia llamado Baal, voy a dejar de enviarles lluvia por 3 años, a ver si esto, ¿verdad?, lo escarmientan y a ver si su Dios los puede ayudar. Y hermano, la respuesta aquí es que Dios simplemente, ¿verdad?, nos ha dicho en su palabra que fuera de Él no hay Dios. No era Baal, hermano, quien controlaba la naturaleza, es Jehová el Señor quien lo hace y quien también, ¿verdad?, estaba por hacer un milagro. Pero primero veamos esta historia, que había una terrible sequía. El mensaje se llama ¿qué hacer cuando no aparece la bendición en medio de la sequía? Y aquí, hermanos, en primer libro de Reyes 18, donde leímos del 41 en adelante, vemos aquí un milagro, ¿verdad? Porque Dios retorna las lluvias al país de Israel. 3 años, hermanos, habían pasado desde que dejó de llover en esta nación. Pero veamos algunas cosas importantes antes de desarrollar, ¿verdad?, este sermón. En primer lugar, hermanos, yo quisiera preguntarle a usted en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí con su mano en alta podemos decir que hemos experimentado o estamos experimentando una sequía en nuestra vida? Híjole, estamos como en el primer culto. Solamente unos 20. Yo les dije a los del primer culto, si queremos que Dios realmente nos ayude y nos dé la bendición en la sequía en la que estamos viviendo, necesitamos en primer lugar reconocer que estamos en sequía, que tenemos un problema. La sequía, hermanos, de hoy en día puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser una situación difícil con los hijos o con el esposo o con la esposa, puede ser un problema donde no hay trabajo, puede ser un problema donde en el trabajo te están atacando, donde simplemente tus vecinos hacen de las suyas y no te respetan y van en contra tuya. Ahora pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente estamos viviendo un tiempo de sequía? Quiero ver sus manos ahora sí. Miren qué diferencia. Los de AA y los que ayudan a la gente con drogas y que ayudan a la gente, hermanos, con el alcohol y las drogas, déjeme decirle que tienen un principio, y el principio ya lo he predicado muchas veces aquí, y he dicho que mientras que nosotros tengamos un problema y no lo reconozcamos y no lo aceptemos y no se lo mostremos a Dios y le pidamos por ese problema, ni Dios Padre nos puede ayudar. Dios necesita que le hablemos y que le digamos, que no demos por hecho que tengo un problema y que Él ya lo sabe. Él quiere que clamemos y que le digamos qué nos pasa, porque Dios quiere escuchar que nosotros dependemos de Él. Así es de que, mis amados hermanos, nosotros estamos experimentando quizá algún tipo de sequía en nuestra vida. Tal vez, hermanos, en este momento las cosas no están resultando en nuestra vida. Tal vez en tu negocio no está viendo fruto. Tal vez en tu hogar hay falta de dinero, tal vez hay escasez, tal vez tienes un matrimonio al borde del desastre, tal vez tienes una hija o un hijo que va de mal en peor, tal vez tu negocio no produce, así es que estás en sequía. Y mientras no aceptes esto, entonces nadie te podrá ayudar, ni el chapulín colorado. Dios es el único que puede ayudarnos. Así es de que tenemos que reconocer que estamos experimentando hoy en día un tipo de sequía. Y la segunda cosa, tenemos que también tener cuidado, porque las sequías provocan en nosotros sentimientos, ¿verdad?, a veces de más rebeldía, de reclamos, de enojos. Nos lleva a la frustración, la sequía, el problema, y empezamos a culpar a Dios de nuestros problemas y empezamos a reclamarle y a decirle que Él tiene la culpa de lo que nos está pasando. Así que es importante entender que sí estamos en sequía y que además tenemos un problema y que no podemos culpar a Dios de nuestra situación. El problema en el que tú estás, o la enfermedad que tú tienes, o en la dificultad que tienes con el hijo, con la hija, con el esposo, en el trabajo, en la casa,
muchas veces se debe a nuestro mal proceder, a nuestra mala cabeza. Y necesitamos, hermanos, realmente hablar con Dios para que de Él venga la respuesta que estamos esperando. Por muy grande o pequeño que sea tu problema, tu sequía, es a Dios al que tenemos que clamar, para que Él, hermanos, entonces traiga la solución. ¿Habrá alguien aquí, hermanos, entonces que está viviendo ahora sí un proceso de sequía? ¿Verdad que sí? ¿Alguna dificultad, algún problema? Todos estamos en alguna situación así. Así es de que hoy, hermanos, en los versículos que voy a utilizar para este mensaje, vamos a encontrar rápidamente 3 lecciones o 3 consejos que tenemos que utilizar para afrontar cualquier sequía. Son 3 lecciones comprobablemente eficaces a la hora de ponerlas en práctica. Estas enseñanzas o consejos no son nuevas, hermanos, no son nuevos los consejos. Seguramente ya los ha escuchado en diferentes oportunidades. Por eso, hermanos, es conveniente que hoy las vuelva a escuchar y quizá Dios hoy tenga para usted una palabra y que entonces aplique estos consejos y por lo tanto vea la respuesta y la bendición de Dios en medio de esa sequía o de ese problema, llámele como se llame, que Dios pueda responder y traer soluciones. Vamos a la primera lección. Lean conmigo el versículo 42. Primera lección: cuando no aparezca la bendición, ahí dice que hay que hacer. Cuando no aparezca la bendición, primer consejo, póngase a orar. Cuando no aparezca la bendición y la respuesta de su sequía, de su problema, póngase a orar. Lean conmigo el versículo 42. Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Quién era Acab? Acab era el rey. Y dice aquí que el rey Acab se había ido a un gran banquete, a beber y a comer a manos llenas, mientras el pueblo estaba sufriendo de hambre y de sed, porque no había lluvia, porque no había agua. Hermanos, siempre, ¿verdad? Aprendemos aquí que hay 2 tipos de personas, hay 2 tipos de hombres: el que prefiere seguir sus impulsos carnales, ¿verdad? Estando en el conformismo, estando en su comodidad, pero también está otro tipo de personas que son los que prefieren oír la voz del Espíritu Santo, los que prefieren buscar a Dios. Y aquí dice que acá simplemente el rey se subió a comer y a beber y no le importó la situación de hambre y de sed que su pueblo padecía. Sin embargo, vea lo que hizo Elías. Dice la palabra de Dios: en cambio, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mis amados hermanos, vemos aquí claramente a Elías, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Elías para encarar la situación? ¿Qué está haciendo Elías para ir en contra de la sequía? ¿Qué está haciendo Elías para ir en contra del problema? La pregunta es: ¿qué está haciendo usted hoy en el presente con esa sequía, con ese problema, con esa enfermedad, con esa dificultad del trabajo o en la familia? ¿Qué está usted haciendo? ¿Está realmente usted orando? ¿Está realmente usted leyendo la palabra de Dios? ¿Está realmente usted ayunando en medio de su sequía? Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que los hijos de Dios, los siervos de Dios, es lo primero que tienen que hacer. ¿O es usted de las personas que simplemente cuando tiene un problema se marcha y se va culpando a Dios de su desgracia? Porque si así lo está haciendo, está tomando el camino equivocado. La primera lección o enseñanza o consejo de esta tarde, hermano: cuando nosotros no vemos que aparece la bendición, el primer consejo, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a orar como Dios manda, es ponernos a pedirle, es ponernos a clamar. Como ya le dije, el rey se fue al banquete, el rey se fue a comer, a beber a manos llenas, mientras el pueblo moría de hambre. ¿Qué clase de oración hacemos, hermanos, nosotros cuando tenemos un problema? Porque también es importante no solamente orar, sino también ver qué clase de oración hacemos ante Dios en medio de un problema.
en medio de una sequía, en medio de una enfermedad de un hijo, de una hija, en medio de un dolor que está padeciendo tu familia. No solamente hay que orar, sino que también hay que orar de manera apasionada, mis queridos hermanos. La palabra del Señor dice que Elías subió a la cumbre y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Aquella actitud, aquella forma de orar, no era una forma común, mis queridos hermanos. La forma de orar de este profeta Elías fue una forma de orar completamente diferente. Una oración que incluía encorvarse, una oración que incluía arrodillarse, una oración que incluía meter la cabeza entre las piernas de una manera apasionada para orar delante del Señor. Es lo mismo que tú y yo hacemos en medio de la prueba. O damos por hecho que por una simple oracioncilla, ahí medio sentados y medio mal acomodados, creemos que es suficiente para que Dios responda en medio de la sequía, en medio del problema, porque si eso pensamos, estamos completamente equivocados y el problema y la situación va a seguir latente. Hay que orar, mis queridos hermanos, con una oración apasionada, pero también con una oración perseverante. Dice el versículo 44, no lo pongan ahí en la pantalla, dice que simplemente, el 43, dice que Elías le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró, pero también dice que oró por 7 veces, y fue allá por 7 veces. Amados hermanos, no solamente hay que orar en medio de un problema, no solamente hay que hacer una posición de oración, sino hay que orar apasionadamente, pero también de una manera perseverante, hasta que veamos la respuesta de Dios. Alguien me ha dicho, pastor, es suficiente una vez que yo ore cuando tengo una enfermedad, cuando tengo un problema, pero ¿sabe qué, pastor? Ya lo hice y por una vez que oro no veo la solución, no veo que Dios responda. Pues déjame decirte que entonces te falta perseverar en la oración. Te falta seguir insistiendo delante del Señor. Una oración no es suficiente. ¿Cuántas veces tendré que orar? Ora lo suficiente hasta que veas la respuesta de Dios aparecer por la puerta de tu casa. No es suficiente tampoco decir, ay, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Pero es que el problema es usted. ¿Por qué tengo que yo orar? Yo no puedo hacer y lo hago con gusto, pero el que tiene que orar, la que tiene que orar es usted, porque es usted la persona que está en el problema, es usted la persona que está en la prueba, usted es la persona que tiene que clamar con todo su corazón, debe de derramarse en oración y llanto y ayuno delante del Señor, y debe de hacerlo con una pasión tal que usted clame delante del Todopoderoso, pero además de una manera perseverante. Segunda lección o segundo consejo: cuando no aparezca la bendición, acciona, dice en nuestra pantalla. Cuando no aparezca la bendición, acciona. Una cosa es que hagas oración y otra cosa es accionar. Vea conmigo por favor el versículo 43, dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. En el versículo aquí 43, hermanos, vemos a Elías diciéndole a su siervo que dirigiera la mirada hacia el horizonte, en dirección al mar Mediterráneo. Debemos entender, hermanos, que ambas personas, ¿verdad? Elías y también el criado subieron al monte Carmelo, pero Elías, hermanos, se quedó un poquito más abajo de la cumbre y ahí se puso a orar, y desde ese punto fue que le dijo a su sirviente que subiera hasta la punta de la montaña y que entonces mirara hacia el mar. ¿Cuántos metros había desde donde estaba Elías a donde estaba su sirviente? No lo sé, pero eso no es lo que importa, sino la orden del profeta. Le dice una vez, sube a la cumbre y mira hacia el mar. Y aquel regresa y le dice, ya vi, no hay nada. Y le dice, regresa 7 veces más. Y además le dice una vez más, y mira hacia el mar. ¿Saben qué aprendo de esto, mis queridos hermanos? Primero que nada aprendo
que yo debo de afinar mi visión y debo de ungir mis ojos con el polillo del Espíritu Santo para que estos puedan ver la bendición que se acerca. Sin embargo, el profeta, hermano, fue específico con su siervo porque le dijo: mira hacia el mar. Y a veces, hermanos, no vemos la solución porque vemos hacia la dirección incorrecta. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que, mis amados hermanos, esto te indica a ti y a mí algo. No solamente ores cuando tienes un problema, cuando hay una sequía, cuando hay un problema, sino que además mantente con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso se llama accionar. Que en lugar de que estemos mirando el problema, la situación hacia abajo, que en lugar de que estemos enfocados en la solución que nos puede dar Rolando, que nos puede dar Martino, que nos puede dar el hermano aquí presente, que en lugar de ver a ellos, levantemos los ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. El diablo es experto en distraernos en medio del dolor, en medio de la prueba, para que pongamos nuestra vista a la altura nuestra y veamos a lo que está a nuestra altura. Pero necesitamos ver por encima de la barda, mis hermanos. Necesitamos ver por encima del problema. Necesitamos accionar, no solamente orar apasionadamente, no solamente orar de una manera persistente en medio del problema, de la situación difícil, sino también tenemos que accionar, ponernos de pie y levantar nuestras manos al cielo y clamar al que vive y reina para siempre, y no distraernos de Él, porque de Él viene la ayuda y el socorro oportuno que tú y yo necesitamos. Dice la Biblia que en cierta ocasión el apóstol Pedro caminó sobre el mar. ¿Y sabe por qué caminó sobre el mar? Porque mientras caminaba estaba viendo a Jesús. Una vez que se distrajo, empezó a hundirse. Y siempre hablamos de la historia de Pedro y hasta ahí nos quedamos. Ay, el canijo tonto de Pedro dejó de ver al Señor y se hundió. Pero déjeme decirle que donde estaba Pedro, en el mar, hacia la barca de donde había salido para venir a Jesús, había más de 15 metros. Y dice la palabra del Señor que ciertamente el Señor Jesús lo regañó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque se estaba hundiendo, porque había descuidado de ver a Cristo, había visto hacia los lados los vientos, las olas que se levantaban tan alto. Pero déjeme decirle que el Señor, una vez que lo reprende, le volvió a tomar de la mano y lo volvió a poner de pie sobre el mar y regresó caminando sobre el mar a la barca. Mis amados hermanos, para que usted y yo podamos salir del problema, de la sequía y de la circunstancia dolorosa o problemática en la que estamos, sea con la pareja, o sea con los hijos, o en el trabajo, o con los vecinos, necesitamos orar, y necesitamos orar apasionadamente, necesitamos orar perseverantemente, pero también necesitamos accionar, es decir, ponernos de pie, mirando solamente a Jesús y no en la dirección equivocada. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que este siervo, ¿verdad?, obedeció sin chistar. No le reclamó a su patrón. No le dijo: oye, ya van 4, 5, 6 veces que subo. Oye, ven tú y sube para que te des cuenta. No, calladito, de manera obediente, hizo lo que su siervo le mandó a hacer. Y 6 veces fue, y 7 veces fue. Y a la 7ª regresó con una noticia, porque estaba viendo hacia el lugar indicado, hacia el mar, y dijo: veo una pequeña nubecita del tamaño de la palma de un hombre. ¿Y por qué logró ver esto? Porque se puso en acción. Si él a la 3ª o 4ª subida a la cumbre se hubiera desanimado, no hubiese visto entonces que venía una gran tormenta y que venía el agua por la que estaban clamando para aquella nación que se moría de sed. Tú quieres ver la bendición de Dios en tu vida, necesitas orar, necesitas accionar, necesitas poner tu mirada en Cristo solamente, para que entonces de Él venga su ayuda y su bendición. Pregúntate: ¿por qué yo no tengo bendición? Si estoy en un tiempo de sequía, en un tiempo de prueba, tal vez porque no has orado lo suficiente. Y número 2, porque en lugar de poner tu mirada en el Señor, quién sabe en quién o en qué cosa le estás poniendo. Algunos ponen su mirada en su cuenta del banco, algunos ponen su mirada en la comadre, en la vecina, en el monte de piedad, en lo que prestan dinero.
Pero nosotros tenemos que poner la mirada en el Todopoderoso, que no ha fallado hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, la tercera lección o consejo la encontramos en el versículo 44. Este consejo tercera lección dice así: cuando no aparezca la bendición, créale a Dios. Además de que debe de orar y debe de accionar, debe de creer. Son tres elementos. Deben ir juntos. Si no, no hay respuesta. El versículo 44 dice: a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Sigo leyendo. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Cuando no aparezca la bendición, sigue creyendo en el Señor. Encontramos aquí una declaración, hermanos, que para mí es el punto clave de este mensaje, el punto clave de esta reflexión, porque ahí dice que el muchacho, el criado, dijo, yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre. El autor sagrado, hermanos, se encarga de enfatizar que la nube que el siervo vio era apenas una nubecita, algo de apariencia insignificante. Y qué interesante es esto, hermanos, porque en la Biblia encontramos siempre que Dios se manifiesta en las cosas pequeñas. Déjeme decirle que Matthew Henry, un gran teólogo y comentarista, de hecho tiene un comentario bien grueso que se llama así, comentario de Matthew Henry. Sobre este versículo, él comenta y dice, una nubecita negra apareció por fin, la cual pronto se desparramó por los cielos y regó toda la tierra. Las grandes bendiciones suelen surgir de comienzos pequeños, es decir, de una nube como la palma de la mano. Que nunca despreciemos las cosas pequeñas, antes bien esperemos con la esperanza que de ellas salgan grandes cosas, porque de comienzos pequeños han surgido grandes cosas. Así es en todos los bondadosos procedimientos de Dios nuestro Señor. También les cuento, hermanos, que un pastor un día asistió como oyente a un congreso para empresarios. Y se llevó la sorpresa a este pastor en este congreso, que el conferencista principal era su amigo y no lo sabía él. Este conferencista, amigo de este pastor, era un gran empresario. Y en su tema dijo, amigos, dedico este versículo de la Biblia para todos ustedes, pero tómenlo y créanlo. Aquel versículo decía, aunque tu principio fue pequeño, tu futuro será enorme. Y estaba citando al versículo 7 de Job, capítulo 8. Job 8:7. Les estaba diciendo, aunque tu principio, a puros empresarios, a gente que está dedicada al negocio, estaba concluyendo y estaba hablándole a todos y les estaba diciendo, aunque tu principio fue pequeño, tu futuro será enorme. Aquel pastor del que les estoy platicando, al oír aquel versículo, dijo, esto es para mí. Y él dijo que sintió a Dios mismo hablándole a su vida en aquel día. Y lo único que tengo que hacer, él dijo, es creer. Y a partir de aquel día creyó. Y su vida personal, familiar y ministerial cambió completamente. De tal manera que hoy es un pastor exitoso. Le creyó a Dios. Aquí está la clave, hermanos. En medio de la prueba, de la dificultad, de esa sequía, de ese matrimonio a punto de romperse, de esa situación dolorosa en la que vives, en medio de todo eso, mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y creer que Él va a hacer, porque ya hemos pasado por los dos pasos anteriores, ya hemos orado, ya hemos accionado y estamos viéndolo a Él, y lo único que queda es aferrarnos y confiar y creer plenamente en Él, para que entonces venga la bendición. Este siervo, a la séptima vez que subió a la cumbre, entonces regresó con la noticia y le dijo al profeta Elías, veo una pequeñita nube
del tamaño, según él, de la palma de una mano. Y entonces Elías entendió que entonces había creído, y él junto con el criado habían sido perseverantes y le habían creído a Dios que iba a traer la respuesta a aquella sequía que vivía Israel. Y entonces le dijo: córrele y ve avísale al rey, a ese malvado, porque era un malvado el rey. Pero él le dijo: pues es el rey, ve avísale que una gran lluvia se escucha que viene, y que baje y tome su caballo y lo ensille y se vaya de regreso al palacio, porque si no lo hace pronto, la misma lluvia lo va a detener, lo va a atajar. Y dice que entonces este hombre corrió y le dijo: vete de regreso a tu palacio, porque viene la lluvia. Pero de una pequeñita nube surgió la fe y surgió el creerle a Dios. Elías y su siervo creyeron en el Señor, y dice la palabra del Señor que inmediatamente después de aquella pequeña nube, los cielos se oscurecieron y la lluvia, como nunca había pasado, empezó a caer sobre aquella tierra, y vino la respuesta, queridos hermanos, a la sequía, al problema, a la crisis que la nación estaba viviendo. Si tú y yo oramos en serio y accionamos como Dios manda y creemos que Él hará grandes cosas, prepárate entonces, porque va a haber respuesta de Dios. Va a haber una lluvia de bendición sobre tu vida, porque Dios, hermano, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Es el mismo que hizo llover en aquella ocasión, y es el mismo que también puede hacer descender la lluvia de bendición y la respuesta que tú estás esperando en medio de tu sequía, en medio de tu problema. Ponle nombre a tu sequía y declara la palabra del Señor, y sé creyente en el Señor. La palabra del Señor dice que al que cree, todo le es posible. Y nosotros necesitamos creer al Señor. Necesitamos dejar de andar pensando y creyendo en otras cosas y regresarnos al Señor y poner nuestra confianza y nuestra fe solamente en Él. Y cuando esto hagamos, descenderá la lluvia de bendición que tú y yo estamos esperando, porque Dios lo hizo con su pueblo, y tú y yo somos su pueblo actual, y lo puede seguir haciendo. ¿Cuánto le creen? Yo solamente, para terminar, espero que el mensaje de hoy sea de verdad un aporte más para tu vida. Y termino diciéndote, hermana, hermano, que las sequías van a venir. Son parte del ciclo de la vida. No podemos evitarlas, pero sí podemos manejarlas. ¿Cómo tenemos que hacer? Tres cosas: orando, accionando y creyendo firmemente en el Señor. ¿Es fácil hacer esto? No, hermanos, no lo es. Sin embargo, podemos confiar que hay uno que es más poderoso que Baal y que todos los dioses que la gente dice que existen. No hay nadie como Él. Y a su debido tiempo, escúchelo bien, Dios nos enviará la lluvia de bendición que tanto esperamos. Así es que, mis amados hermanos, ánimo, no decaiga, no decaiga. Su sequía va a pasar, su problema se va a ir, su dificultad o enfermedad se tiene que ir, porque nosotros vamos a orar, vamos a accionar y le vamos a creer a nuestro Dios. Quiero decirle, hermana y hermano, en este momento, y créanlo, tome esta palabra, en este momento yo escucho también un ruido de tormenta en el horizonte. Yo no sé si tú lo alcanzas a escuchar, y veo también en esta tarde una pequeñita nube que se empieza a levantar hacia el cielo. Yo no sé si usted la pueda ver, pero ya viene la bendición que espera. Necesita creer, porque ya viene la respuesta del Señor. Elías le mandó decir al rey, se oye ya en el versículo, ¿verdad?, número 1, dice: porque viene una lluvia grande, se oye una lluvia grande. Y le dijo al criado: ve y dile que se mueva, que se apure, porque si no el agua lo va a detener y no va a pasar. Yo te digo a ti, hermana, hermano, también para terminar, yo no sé cuál es la sequía, cuál es el problema, la dificultad, la prueba
la enfermedad, la situación difícil y dolorosa en la que estás metida o metido. Pero una cosa sí sé, que si oramos y accionamos viendo solamente a Cristo y creyéndole a Él, entonces, hermanos, empezaremos a escuchar un ruido que avecina, que anuncia una tormenta. Escucharemos también la voz de Dios, pero también veremos una pequeñita nube que se levanta al cielo y que será señal clara, directa para ti y para mí, de que la bendición de Dios está por llegar. Esa prueba en la que estás, esa dificultad en la que estás viviendo, se tiene que ir, porque nosotros creemos en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, en que Dios puede responder cuando clamamos con todo nuestro corazón y con una fe sincera. Dios puede responder, porque no hay cosa difícil o imposible para Él. Lo que estás viviendo, lo que te está pasando, en tu edad, no importa que seas joven o adulto, en tu escuela, en tu negocio, en tu trabajo, todo puede cambiar si esperamos la bendición de Dios, orando, accionando y creyendo. Que Dios nos bendiga.